Hola, ¿cómo están? Soy Eduardo Miguel, estudiante de Antropología del Consumo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y hoy vamos a hacer una actividad que me gusta muchísimo, y es porque vamos a tocar uno de mis libros favoritos. Eh, y es uno de mis libros favoritos porque lo descubrí cuando llegué a Ciudad de México en la Biblioteca Vasconcelos. Y fue el primer libro que leí de toda la biblioteca y que seguidamente después de ese libro leí Llamadas de Ámsterdam de Juan Villoro, hijo de Luis Villoro, un personaje ilustre de la Facultad de Filosofía de la UNAM. Pero bueno, esta es un pequeño paréntesis para nuestra actividad de Antropología del Consumo, donde vamos a estudiar el consumo en México en los años 1950 y vamos a ocupar, pues decirlo de alguna manera, de historia transversal, la historia de Carlos, la historia que se desarrolla en las batallas en el desierto. Quisiéramos irnos a lo romántico de Carlos con la mamá de su amigo, que a lo mejor esto estaría bien para otra materia, quizás para teorías de la significación, pero bueno, hoy estamos en Antropología del Consumo y hoy vamos a estudiar cuáles eran las características de cuando Carlos va al departamento de esta señora y empieza a ver que hay como cosas modernas, juguetes, las naves espaciales, el refrigerador. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto en un contexto pues ya un poco más, menos romantizado, y vamos a ver también qué características hay en México que permiten justamente la emergencia de contextos económicos diferentes, sí, pero también cómo esto influye en México. Primero hay que tener dos características muy importantes para poder entender más adelante la historia de Carlos o en general la historia del consumo en México. Primeramente, hay que tener dos hilos transversales, decirlo de esta manera. La primera es la economía, que en México en ese momento se vivía, decirlo, una economía estable. Por supuesto, desde el lugar donde nosotros estamos interpretando esto, pues hay subjetividad, hay que decirlo. Había desigualdad, sí, por supuesto, como la sigue habiendo. Sin embargo, hay que decirlo que en ese periodo México atravesaba por una situación económica pues estable, que tenía un crecimiento superior al 5%, 6% anual promediado, inflación baja, también tenía características, por ejemplo, con una moneda estable, había una fuerte intervención del Estado. No sé si hace unas días, semanas, vieron nuevamente el hecho en México, que se está haciendo muy popular contra estas amenazas de Donald Trump, bueno, otros temas. En México ya se hablaba de un hecho en México para promover la intervención del Estado a través del proteccionismo a productos mexicanos. Entonces había un fuerte pues vínculo del Estado hacia el sector productivo en México. Entonces hay que decirlo, la primera, México otra vez estaba en un momento estable, en un momento económico pues bueno. Y lo segundo es que México estaba atravesando por otro muy buen momento en el cine mexicano. Y en el cine mexicano desata varias características, porque el cine mexicano ya no era como años antes o como décadas anteriores, sino el cine ya era un producto masivo que servía para la comercialización, pero también para, quisiera decir esta palabra, para el nuevo desplazamiento de costumbres y identidades, pero todavía para ese momento el cine era prematuro. Yo creo que para ese momento el cine solamente moldeaba, estereotipaba, no sé si esa palabra exista, pero estereotipaba al hombre macho, a la mujer sufrida o a la mujer deseable y al hombre valiente y situaciones así que vamos a ir tocando ya un poquito más adelante. Hay unas características que se dan en este momento, ¿no? Que justamente que haya un buen desarrollo económico, un buen progreso social, habla de movilidad social y eso habla de mejores características para poder vivir. Si nosotros interpretamos esto de otra manera, la gente salía al cine, la gente salía a consumir, a la gente le escuchaba la radio y el cine eran medios predilectos de información. Entonces cualquier cosa que saliera de estos medios pues era muy interesante y la gente lo quería hacer. Entonces
hay que ver a qué personajes tenían que copiar o cuáles eran los que se copiaban en ese momento. Y encontramos personajes muy curiosos, por ejemplo, que el cine mexicano proyectaba. Sí hay películas que están hechas en Ciudad de México, sí, pero las que más pegaban con la población eran las que se daban en la periferia, que es las que se grababan en Morelos, las que se grababan en Oaxaca, las que se grababan en el norte del país y se grababan, pues yo no sé si era, la verdad ignoro esta cuestión del cine, pero si era haciendo una sátira, una reflexión o de lo que ocurría con esas personas. Y aquí encontramos al charro valiente, al hombre valiente, al obrero pobre pero noble, y encontramos también a las mamás sacrificadas por los hijos, especialmente por las hijas, para que tuvieran un buen futuro, un buen futuro económico, con una gente que tuviera dinero, casarla con el hacendado, con el ranchero, pero que tuviera dinero. Y hay una característica muy importante, que la mujer en todas sus características y en todas sus facetas, sea de pueblo, de ciudad, rica o pobre, era una mujer deseable. Era a lo mejor la pobre bonita que se hacía sus trenzas, o era la rica güera, ¿no? Que se vestía con vestidos muy bonitos y pomposos, ¿no? Porque su poder se lo permitía. Hay una cosa que me interesa mucho, y es que se va haciendo también esta caracterización de cómo quiere ser la sociedad, porque lo están viendo en una película. Y hay algo más interesante aún, que es una connotación, que todo esto se vuelve aspiracional, como lo sigue siendo hoy mismo, hoy día. Pero en ese momento el cine proyectaba imágenes de gente a la que muchos se querían parecer, que en algún momento nos ha pasado, pero en ese momento era aspiracional el que ser el valiente pobre que en algún momento va a salir adelante y la suerte le va a cambiar de un día para otro, ¿no? Y entonces en ese sentido encontramos que la población está dispuesta a cambiar porque ya vieron que sí se pudo, aunque eso haya sido ficticio. Y segunda, que el poder económico, que en ese momento era pues más o menos estable, permitía que la movilidad social existiera. Y entonces es aquí cuando podemos nosotros imaginarnos en el cuarto o en la casa de la mamá, en la mamá del amigo de Carlos, donde empieza a ver electrodomésticos. Hay que tener una característica importante, que el señor o la señora, ¿no? Esos productos eran importados, eran de otro lugar, no eran de México, ¿no? Sin embargo, ya existían. ¿Y qué existían? Si nos vamos a lo que dice Carlos veía el refrigerador y veía los juguetes nuevos y veía los coches y veía cosas que él no había visto y que no se veían en México. Sin embargo, y otra cosa muy importante era el automóvil. Y hay que irnos a las connotaciones que representaban cada una de estas situaciones, que en primer lugar pues eran una situación de estatus, sin duda. Ya regresándonos ya a la Ciudad de México y dejando de lado las películas y lo que proyectaban y lo que querían que se proyectara, yéndonos a la movilidad social, cuando nosotros regresamos al departamento de la mamá del amigo de Carlos, pues vemos también el automóvil. Vemos el automóvil, que significa estatus, por supuesto, pero también que significa movilidad. Es un símbolo de movilidad, por supuesto social, pero también movilidad literal, donde pues la persona se puede trasladar en el momento que quiera, a la hora que quiera. Y también se habla de la industrialización de la ropa, la homogeneización del vestir, del cuerpo humano, donde ya no solo era vestir por vestir, sino ya también era un estilo de vida urbana. Y hay que hablar de esto también, de los estilos de vida que se daban como parte de la sociedad también, y eso es muy importante. Y tengo tres características que anoté y que voy a leer textualmente, que es, primero, la publicidad mexicana en los años 50 inició con la mitificación de algunas características que todavía vemos a nuestros días. Y primero, que era la familia nuclear feliz, o sea, la familia que tenía el papá, la mamá, los hermanos y los abuelos, y todos vivían felices para siempre. La segunda, y para quien estaba principalmente enfocada la publicidad en radio y en televisión posteriormente, que era a la mujer. La mujer era la administradora del hogar y era en su espalda caía la responsabilidad del hogar. Entonces la mujer era el sostén de la casa, literalmente. En ese sentido, la publicidad estaba hecha para quien cargara la casa, para quien compre el jabón, la comida, y decidiera, ¿no? Posteriormente, cuando se empezaban a hacer anuncios publicitarios de las unidades habitacionales y de complejos de habitación,
eran dirigidos hacia la mujer. Si a la mujer le gustaba la cocina, por ende al hombre le tenía que gustar, porque la mujer era quien iba a atender esa casa, la mujer era quien iba a cocinar en esa cocina, a quien iba a lavar ese baño, y si a la mujer le parecía, el hombre solamente tenía que sacar su cheque y pagarlo, ¿no? Con su Serfín, quizás, o con su Vital en ese momento, ¿no? Y lo segundo, estamos hablando de una situación económica en México que era más o menos estable, de movilidad social y de mitificación a través del cine y de la publicidad. Hay una connotación muy importante y es el consumo como camino a la modernidad. Si yo compro más, si yo hago más, esto por supuesto me va a traer más felicidad, ¿no? Por supuesto para la familia nuclear, pero ahorita lo tocamos. Bien, y para hacer las conclusiones y la reflexión sobre el consumo en los años de 1950 en adelante, pues hay que tener un par de consideraciones. La primera, pues, es que la publicidad y por supuesto los productos que se hacían eran siempre destinados con un foco, y el foco era la mujer. Ella era el centro y fin de todo el universo para todos los comerciantes. Y aquí hay algo que quiero traer a colación, que estoy recordando un comercial de Clorox. La verdad, no sé si se sea en estos años. Diría que sí, me adelantaría prematuramente a decir que sí por el diseño de refrigerador, a este estilo de cocodrilo y a estas formas de esos años, donde la botella del cloro es de estas jarras de cloro, donde la señora le corta a la jarra, le hace un corte y vaya, digamos como que se queda con esto, pero con el asa, y dice, ahora puedo guardar mi agua, y la mete al refri. Bueno, me parece una cosa que en ese momento pues yo creo que se desconocía de los efectos secundarios y tal, pero como todo giraba en torno a la mujer, el jabón, incluso me gusta mucho un anuncio de Banamex de esos años, donde quieren comprar una casa, quieren un crédito hipotecario, y la mujer dice que sí, y después los comerciales con la cuenta maestra, ¿no? Una cuenta muy histórica en México, que fue la primera cuenta con una chiquera, una tarjeta y medios de dispersión. Pero bueno, eso es otro tema. Sin embargo, como la mujer era el núcleo de la familia, era el núcleo del consumo, y a la mujer era quien había que atacar, esto todavía sucede. Sin embargo, ya hay más diversificación en el joven friendly con el ambiente, con la mamá que es mamá soltera y mamá luchona, y la mamá entrona y valiente, y ha cambiado, ¿no? Ya no es este estereotipo de que hay que juntarse para que el hombre, ¿no? Igual recuerdo ahorita a Ana María La Buenaga trayendo a recuerdo este comercial de una mujer que usa Camay, ¿no? Y que si no tiene un cutis bonito nunca se va a casar. Y bueno, ¿qué características hay en torno, digámoslo así, efecto secundario con esta modernización en el consumo? Pues primero que todos nos fuimos a la modernidad, y digo todos, incluso yo que no estaba en esa época, pero yo creo que hubiera sido parte de esa corriente. Nos fuimos a la modernidad, nos fuimos a lo que venía de otros países, principalmente a Estados Unidos. Quisimos copiar ese consumo a la industrialización de nuestra ropa, de nuestro vestir. La cambiamos también totalmente. ¿Qué dejamos entonces? Dejamos la cultura tradicional de México, dejamos de lado lo indígena, lo campesino, hicimos la desigualdad más profunda. Y hay una característica que voy a leer textual: otras formas de habitar el cuerpo, el tiempo y el deseo. Ya no había otra cosa más que enfocarnos en el consumo, ¿o no? Y todo estaba y giraba alrededor del consumo. Y ahora, pues por supuesto, si nosotros vemos ya el contexto con el libro de José Emilio Pacheco, pues por supuesto vemos unas consideraciones que voy a leer textualmente, y es cómo el cine, y por supuesto, ¿no?, trayendo la colación de la obra de José Emilio, pues el cine se vuelve un referente de identidad nacional. Las estrellas cantantes en radio se vuelven muy reconocibles. Los productos industriales, por ejemplo, los refrescos que veía Carlos, se vuelven muy simbólicos. Y pues todo esto promete, ¿no?, una felicidad, un orden y el futuro, ¿no? Y en ese sentido, pues yo daría 3 características primero para esta conclusión. Primero, consumir para pertenecer, ¿no? Si tú tenías un refri, tú tenías un carro, si tú tenías una vivienda en un edificio, ya estabas en otro nivel. Y si tú querías estar en ese nivel, había que consumirlo, ¿no?, para pertenecer. Mirar para aprender, porque aparte, ¿cómo ibas a saber viéndolo?
y se construyó la identidad desde lo simbólico. Como tal, no había algo que dijera, pues oye, hay que comprar porque nos está sirviendo. No, era más simbólico, era algo más aspiracional, ¿no? Como sigue pasando en nuestros días. Pero bueno, espero no haberme revuelto con esta obra y haber sacado mis traumas de consumista. Espero que esta actividad la podamos reforzar más adelante. Y pues bueno, una breve conclusión: el consumo se hizo mítico. Y el consumo en esos años se hizo mítico por lo aspiracional, ¿no? Que es el consumo y que sigue siendo el consumo y que seguirá siendo el consumo. Y por supuesto, mientras nosotros no seamos críticos con lo que consumimos, con lo que compramos o con lo que necesitamos realmente, que podamos decirle necesidad, no gusto, pues yo creo que el consumo va a seguir siendo aspiracional. Y la clave, por supuesto, en esa época era aspiracional al modelo que se vivía en ese momento, económicamente hablando, y también pues digámoslo, culturalmente, y con culturalmente me refiero a la familia, que es nuestro núcleo, ¿no? Y justo como todo esto se desenvolvía alrededor de la mujer al centro. Pues bien, yo soy Eduardo Miguel, estudiante de Antropología del Consumo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta actividad ya va un poquito tarde, ya casi estamos a 10 días de Navidad, pues feliz Navidad a quienes vean esto. Bye.